Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a intentar ser puntuales. Empezar a las 7, porque en principio también lo que vamos a comentar nosotros no es lo importante, sino lo importante es lo que va a decir nuestro invitado en la presentación de hoy. Nosotros, para quien no nos conoce, somos la Asociación de Historiadores de Cataluña Antoni de Capmany, una asociación fundada en el año 2017 por una serie de historiadores con el ánimo de intentar dar a conocer la historia de Cataluña libre, digamos, de esta influencia política que sobre todo veíamos que había afectado mucho a nuestro oficio, sobre todo en el año 17, lo que ocurrió en el año 17. Desde entonces hemos venido trabajando en explicar historia de Cataluña también como parte de la historia de España. La historia de Cataluña, como dice el maestro Ricardo García Cárcel, en España y no contra España, como fue el famoso simposio de infausto recuerdo. Nuestra asociación viene colaborando también con otras asociaciones, Héroes de Cavite, que después el compañero presentaré, os hará un breve comentario de qué consiste Héroes de Cavite, una asociación hispanista, y que nosotros nos encontramos cómodos trabajando con ellos, ya que en el fondo estamos buscando objetivos parecidos, ya que el hispanismo yo creo que es el elemento que puede fortalecer el elemento de unión de la historia, no solamente entre catalanes y el resto de españoles, sino entre todos los hispanos del orbe, ¿no? Pasaré a presentar a nuestro invitado. Juan Ignacio Vargas Ezquerra es licenciado y doctor en Filosofía y Letras por las universidades de Navarra y Zaragoza. Se ha dedicado a lo largo de 25 años a la enseñanza media y universitaria, dictando hasta 20 materias distintas, ejerciendo también el periodismo por cuenta propia y la organización de eventos corporativos. Ha escrito varios libros como autor: El mundo al filo de la navaja, El virrey que reinó América, Auge y caída de los dioses, Un hombre contra el continente, y coautor de América, Poder, Conflicto y Política, Las Cortes y la Crisis, Tan iguales y tan diferentes, Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en América, Una crisis atlántica, Orbis Incognitus, Cánovas y su época, así como decenas de artículos históricos y culturales en diversos medios. Dirige la bitácora Averúguelo Vargas. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, por favor. Pues muy brevemente, ¿no? ¿Qué es los Héroes de Cavite? ¿Qué es? Es una asociación cultural, hispanista, que lo que pretende, por una parte, es trabajar y aclarar todo ese mundo de la leyenda negra, ¿no? Y que tantas cosas nos han echado encima, y también, por otra parte, pues procurar esa hispanidad que tiene como unidad. Una de las cosas es la lengua, ¿no? Empezando también por aquí, ¿no? También que trabajar por esa unidad de la lengua y esa unidad también que hay de fondo en España, ¿no? Esta es el objetivo, ¿no? A partir de ahí promover todo lo que sea investigación, porque no se trata tampoco de luchar contra la negra para establecer la rosa, sino sobre todo de establecer la verdad, que es lo que más nos va a ayudar, ¿no? Ya digo, es una asociación de título cultural y hispanista. Y con esto ya creo que hay que dar paso al ponente, que es a lo que hemos venido escuchando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy, escoger un rato de su tiempo para venir a escuchar este tema. Yo creo que es interesante. También quiero agradecer a Óscar Uceda en nombre de la Asociación de Historiadores de Cataluña, de José Luis Samper en nombre de la Asociación Héroes de Cavite, que se puso en contacto conmigo a través de Ángel Benzal, que es un poco el que está al frente a nivel nacional e internacional de esta asociación. Bien, entro en materia. El naufragio de ultramar. El título viene a decir un poco, lo que nos viene a decir un poquito es ¿qué pasó con América, la América continental? Vamos a hablar de los 20 años en los que, a principios del siglo XIX, América pertenecía a nivel político como virreinatos a la monarquía hispánica. La monarquía hispánica es una entidad, hoy diríamos, supranacional. Entonces esta mentalidad, estos conceptos no existían. Lo importante que era respetar la autoridad del rey, lo que denominaríamos lo que es el estado del bienestar, ¿vale? Su mentalidad era el sistema político que existía.
profesar la fe católica, y ya está. Da igual que lengua hablaras, que hablas afuera, da igual que fueras tagalo en Filipinas, que hablaras quechua, el aymara, da igual, ¿vale? De hecho, por poner un ejemplo, cuando América dejó de pertenecer a la monarquía hispánica, la inmensa mayoría de la población, ¿vale?, seguía hablando sus propios idiomas nativos, no hablaban ni castellano, ¿vale? O sea, digamos, la mayor parte de la población de América era amerindia, ¿vale?, con un montón de mezclas de razas que ya veremos, ¿vale? Y muy poca era querella, es decir, descendientes directos de los españoles, ¿vale? Muy poco. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que América, se dice, un historiador dice, no recuerdo su nombre, que dijo que fue conquistada por los indios e independizada por los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de descubrimiento, obviamente fue europeo, español, pero luego la conquista como tal fue gracias a la inteligencia de los hombres, especialmente los hombres, Cortés en Nueva España, hoy México, y Pizarro en América del Sur, pues Perú, ¿vale?, que supieron no solamente, digamos, manejar el uso de las armas, sino la inteligencia geopolítica de ganarse a un montón, a millones de personas de culturas y naciones diferentes a favor de la causa del rey, ¿vale? O sea, esto es una manera, tenemos que tenerlo claro. Luego, cuando se independizó, fueron aquellos descendientes de conquistadores, no tanto genéticamente, digamos, sino culturalmente, quienes se independizaron de la monarquía, no los indios, que veremos que estuvieron siempre a favor del rey. ¿Por qué? Porque las leyes les amparaban en todo momento, ¿vale? Bien. Hay que pensar que América era uno de los continentes más ricos y prósperos de la época, en el siglo XVIII. Las Cortes de México y de Lima eran tan iguales o superiores a la de Madrid, ¿vale? Hay que pensar en un territorio pacífico, que compartido con Europa, nada que ver. Solamente no puede hacer competencia a nivel económico China, por decirlo de algún modo, ¿vale? Pero digamos, a nivel mundial era la región, por llamarlo de una manera geopolítica, más rica y próspera del mundo, y tranquila. Entonces, claro, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó para que este sitio tan ideal, pues, a ver, pues, sus roces, sus luchas, ¿no? Lo sabía, de repente, ¿no? se metiese en unas revoluciones sanguinarias? ¿Qué pasó aquí? Esto es lo que vamos a intentar dilucidar en el día de hoy. Y veremos también las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias de tipo, bueno, pues veremos exactamente qué es lo que pasó. Pues consecuencias fueron, pues, lamentables: la división territorial, el enfrentamiento entre las diferentes repúblicas, la dependencia de América de potencias extranjeras, como fue primero Inglaterra y luego ha sido los Estados Unidos. Vale, disculpe. Los Estados Unidos, bueno, una serie también de regímenes políticos a base de caudillajes, ¿no?, de militares, de espadones, etc., ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a ver un poquito. Y ahora entramos un poco. Aquí he puesto efectivamente el escudo de la monarquía, ¿vale?, que duró durante estos años, ¿vale? La siguiente diapositiva. Vamos a ver el porqué de la diosa en concreto, excusas de mal pagador, ¿vale? Excusas de mal pagador. ¿Por qué decimos excusas de mal pagador? Aquí pueden ver en esta lámina, esta es una de las mejores familias de la Nueva España, criolla, ¿vale?, en México. Piensen, si la gente no lo sabe, se pensaría que estamos hablando de Madrid, o de la corte de Nápoles, o de Viena, o de... No. Esto era Nuevo México, o sea, esto era Nueva España, en México, ¿vale? ¿Y por qué decimos excusas de mal pagador? Porque, a ver, nos ponemos en contexto. A raíz del Tratado de Utrecht, una vez que España sufre la guerra de sucesión a la corona de España, ¿vale?, no de secesión, de sucesión a la monarquía hispánica, ¿vale?, cuando acaban los Austrias y empiezan los Borbones, España, la monarquía hispánica, haga un pastel muy rico para cualquiera, por sus posesiones en Europa y sobre todo en América. Todas las grandes potencias de la época, Francia, que en el continente empieza a coger fuerza, e Inglaterra, que empieza en el mar a ser alguien, intentan aprovecharse de la situación. Y de algún modo lo consiguen, en cierta manera. Es decir, América tiene apetencias anexionistas por parte de Estados de Inglaterra, con las 13 colonias, de Rusia un poquito por la zona de Alaska, de Francia un poquito por la zona de la vía de Hudson. En Europa, España pierde los Países Bajos, pierde muchas posesiones, se queda poco menos con Italia, bueno, se queda con muy poca cosa. Los ingleses toman Gibraltar, toman Menorca. Durante el siglo XVIII toman incluso La Habana en Cuba y Manila en Filipinas. Bueno,
veremos que existe una serie de sociedades privilegiadas mercantiles que ya se dan en esta época, ¿vale? Tanto en España peninsular como en España americana. Se da el contrabando de una manera muy amplia, o sea, contrabando con los británicos, es decir, el famoso monopolio de la península con América hacía ya mucho tiempo que estaba roto. Llegan hasta un tratado de libre comercio con Carlos III, era legalizar algo que ya se estaba dando, ¿vale? Los ingleses querían colocar sus famosos asientos de negros, o sea, la esclavitud, ¿de qué piensan? La famosa esclavitud de la raza negra, la mitad de la esclavitud llevada a cabo por los portugueses y la otra mitad prácticamente entre ingleses y holandeses. Y muy poquito España y al final, ¿vale? Porque saben que en España estaba prohibida la esclavitud en territorio americano, ¿vale? Lo cual no quiere decir que en la práctica, pues mucha gente, ¿no? Como venían de africanos del continente negro, pues no, bueno, pero bueno. Ya no los corsarios famosos, los corsarios que se dan en la zona del Caribe, ¿no? Que muchas películas nos han dado a entender, y no sé, que nunca se atrevieron con los famosos galeones españoles. Los galeones españoles eran una flota, es como si los piratas de Somalia se enfrentan a la sexta flota de Estados Unidos hoy, es ridículo, ¿no? Pues los mismos famosos piratas del Caribe, ¿no? Etcétera, no atacaban nunca, no se les ocurría, es que era imposible. ¿A quién atacaban? Pequeños barcos mercantes despistados, algún pesquero, ¿no? Cosas así sueltas. Pero las grandes armadas nunca se atrevieron. Lo digo porque hay mucha película de Estados Unidos que es mentira, ¿eh? Es muy bonita, muy chula de ver, pero es mentira. Bueno. Vemos también que se dio, como hemos comentado, el monopolio. Se da también otro aspecto de carácter político, es que nace una figura político, jurídico, administrativo y económica, que es la del intendente. O sea, los Borbones ya no aceptan esa visión tan plural que tenían los Austrias, los tiempos se están cambiando, y hay una visión más centralista, mucho menos que la actual, pero una visión centralista donde, por ejemplo, insisto, la figura del intendente es una figura que venía desde la península para controlar todos los resortes del poder americano, y produjo muchos procesos con diversos virreyes a lo largo de todo el siglo XVIII. Sí que hay que decir en favor de los independentistas americanos, o los emancipacionistas, que es que se dio el hecho del pacto colonial. ¿Qué quiere decir? La mentalidad del español de final del siglo XV que descubre América, que conquista en el XVI, que vive en el XVII, es muy distinta de la del español del siglo XVIII, obviamente. Han pasado 300 años. Hay una mentalidad más mercantilista, más economicista, ¿vale? A partir de ilustrada, pero bueno, economicista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se da lo que llamaban el pacto colonial. De algún modo, el pacto colonial ya no es aquello de que un conquistador, cuando iba a Perú o iba a Nueva España, digamos, se lo pagaba él. Si tenía suerte, triunfaba, y si no, pues no. Como muchos indianos, ¿no? A finales del 19 y del 20 fueron para allá. Todo el mundo se cree que todos fueron los grandes que han hecho luego aquí sus casonas aquí en Barcelona, ¿no? No, la inmensa mayoría acabaron allí, ¿vale? De tenderos, de tal, la inmensa mayoría. Pues se ocurrió lo mismo con los conquistadores. Más allá de un Cortés, un Pizarro y de otros muchos, la inmensa mayoría, bueno. Pero dejaron su dinero y su influencia la dejaron allí, ¿vale? Se habla mucho de la explotación minera, sí, sobre todo en el 16 y el 17, pero después luego venía otro tipo de economía. Por ejemplo, en base de plástico, ¿no? Ahora hablan de los plásticos, ¿no? Sí. Entonces, lo que se envasaba no eran plásticos, era con mejillas de animal. Sobre todo, ¿de dónde sacan esas mejillas de animales? Las sacan de pieles, del Río de la Plata, de la Argentina y de Guatemala. España era, o sea, que se volviera con este tipo de elementos, por ejemplo, ¿no? Es decir, más allá del metal, aparecieron otro tipo de elementos ricos e importantes para poder manejar y vender y comprar. Pero ¿qué ocurre con el pacto colonial? Que la España peninsular, la España europea, empieza ya a tener otra visión más de, ¿no? Yo utilizo sus materias primas, que insisto que no era fundamentalmente la minería, sí, pero no era lo principal necesariamente, sino viendo que hay que poder haber una competencia, que he hecho que la había, a nivel textil, a nivel agropecuario, etcétera. De algún modo, ahí empezaron un poco, ¿no? Un poco a coartarles cierta, digamos, libertad económica, entendámoslo hoy, ¿no? Un poquito, cierta libertad económica. Bien, pasa el tiempo, entonces hay una serie de, digamos, de leyendas negras, de leyendas negras en relación a esta época. ¿Vale? ¿Qué viene a decir? Que la administración es inmoral y burocrática, no es cierto. ¿Qué ocurre? Que el criollo que tiene el poder
económico, grandes hacendados de tierras, grandes comerciantes. Cuando hablamos de comerciantes no hablamos de un señor que tiene una tienda, no, hablamos de gente que tiene, ¿vale?, grandes emporios comerciales, a nivel, insisto, de toda la América. Ven que no pueden acceder al top de la clase política, que sí que llegaban a muchos cargos políticos. Por ejemplo, la figura del cabildo. El cabildo o la ciudad, ¿no?, en Canarias hoy día, ¿no?, se habla de cabildos, ¿no?, era la unidad, digamos, de civilización, como lo fue en Roma en su época, ¿no? El municipio, el cabildo, lo ves en América en estos años. ¿Y quién estaba al frente de los cabildos? Criollos. Y de las reales audiencias, dice, del Tribunal de Justicia, criollos. Y de alcaldes, criollos. Los criollos tenían ese poder político, pero no el máximo poder, como el intendente o el virrey. ¿Y por qué? Porque para hacer el cursus honorum, la carrera política, hay que hacerla donde, en Madrid. ¿Vale? O sea, que hay muchas quejas en ese sentido, pero insisto, la mayor parte del resorte político-económico que se da en América, en los diferentes virreinatos, es netamente criollo. Netamente criollo. Se ha dado una relación de costumbres por parte del clero, bueno, esto se daba en todos los lados, no era nada nuevo, ¿no? También era grandes santos, pero bueno. Se habla el famoso que había cierto oscurantismo, que tal, que no, bueno. Mayor nivel cultural que hubo en América, no lo tuvo Estados Unidos, el famoso Harvard, ¿no?, universidad actual, nació siglos después de la primera universidad española que hubo allí, que fue la de San Marcos en Lima. Y otras muchas universidades que hubo por todo el continente americano, y bibliotecas, y hospitales. O sea, la mayor parte, digamos, de la riqueza que se extrajo de América se invirtió en América, ¿vale? Se invirtió en América. Otro elemento a tener en cuenta es la concepción patrimonial del Estado. Es decir, hoy día todos somos hijos del destino a nivel mental. Hoy día concebimos un Estado, un territorio, una lengua, ¿no? Las fronteras, ¿no? Todo como en esta época no era así. Los territorios pertenecían al rey, por herencia, no era del pueblo. O sea, los napolitanos no eran napolitanos por se, eran napolitanos pero pertenecían al rey de España, por ejemplo, o a quien fuere, ¿vale? Los aragoneses, los castellanos, exactamente igual que en cualquier parte del mundo, ¿vale? Eran parte patrimonial de los territorios del rey. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se produzca la crisis del 1808, con la invasión de aquí de las tropas francesas, ¿vale?, en América verán que si con la excusa de que tienen problemas en Europa, a nosotros nos van a repartir. Si los ingleses de repente nos van a dominar, ¿no? O los franceses, váyanse ustedes a ver. Esto hay que tener también en cuenta en la mentalidad que quería tener. Bueno, el tema de los indígenas, insisto, la mayor parte fueron fieles a su majestad el rey. ¿Y por qué? Porque las famosas leyes de Indias, que venían de siglos atrás, defendían al indio. De hecho, cuando se desapareció el famoso tributo indígena, que era, bueno, en fin, un tributo más que nada del tipo que se les aplicaba, cuando la Constitución de Cádiz, que se abolió, una vez que se implantaron las repúblicas liberales, lo volvieron a imponer. Fue el caso de Bolívar, por ejemplo, en la zona de Venezuela. Digo, para que esto lo tengamos un poquito claro. Bien. Menos de lo que se piensa. Aquí vemos dos láminas, una hace referencia, este es un cuadro de la mano, hace referencia aquí a el apoyo español de la monarquía hispánica a la nueva república de los Estados Unidos. Es curioso que en Estados Unidos se piensa que España no tuvo nada que ver con su independencia, lo tuvo todo. Quien puso el dinero y los pertrechos, hablamos de armamento, hablamos de transporte de tropas, hablamos de mantas, de todo fue España. Fue España. Los franceses, solamente apareció un famoso general, Lafayette, que estaba en la zona de allí, bueno, y apareció así, comandó una de las tropas, tal, pero fue España. Fue España. Quien tuvo el honor de ser enterrado en Washington, al lado de la Casa Blanca, y que asistió el famoso Washington, fue un español, ahora no recuerdo su nombre, lo tengo por aquí, etc. Fue España. ¿Y por qué lo hizo? Para hacer daño a Inglaterra, que era la gran enemiga de España en el siglo XVIII. ¿Sí? En los mares era Inglaterra, en el continente era Francia. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos también el tema, bueno, el tema de la ilustración, perdón, antes de meterme con el tema de las colonias y los ingleses. El pensamiento ilustrado, obviamente, pues tanto el francés como el inglés como el español, pues se penetraron. Estaba la famosa Inquisición. La Inquisición en aquella época era nada. La Inquisición era nada, el Tribunal Supremo era algo, pues bueno, que estaba ahí, que tal, pero en fin, tuvo su peso en el siglo XVI y XVII en Europa,
parece la fe católica, ¿no? Y los judaizantes y los moriscos, pero en América, más allá de chamanes y brujos y poca cosa más, el tribunal no tenía... Es más, era un poco de cierto tribunal público, de moral pública, digamos, pero no tenía apenas poder, ¿no? Se le eliminó con la Constitución, pero bueno, estaba más muerta que muerta. Pues hablamos, insisto, de... Bueno, existen clubes jacobinos en Venezuela y en el Río de la Plata, sociedades económicas de amigos del país que es de esta época, estaban por toda América, bibliotecas, que las bibliotecas criollas estaban repletas de obras ilustradas, o sea, que esto, periódicos, un montón de periódicos de prensa, ¿vale? O sea, había un montón en Perú, en Nueva España, un montón de periódicos de todo tipo, en el Río de la Plata, en Nueva Granada. Y en este momento se da lo que hemos comentado al principio, de las 13 colonias. Claro, las 13 colonias se levantaron por un tema de presión fiscal, ¿vale? De presión fiscal, un tema puramente económico. Pero claro, hay que ver aquí que lo que veían, lo que se veía aquí en América era un tema de fiscalidad, que también lo que se tenía miedo, los virreinatos, audiencias y capitanías españolas, era cuando se dio, esto es a finales del siglo XVIII, y en el primer tercio del XX, cuando Napoleón invade Europa, invade España, el miedo era que llegasen los franceses hasta América. Y eso nos parece un día ridículo, pero bueno, les recuerdo, haciendo una visión más contemporánea, un escritor muy conocido como Stefan Zweig, austríaco, que en el año 42 o 43 se suicidó con su segunda esposa o querida en Buenos Aires, no, en Brasil, pensando que Hitler iba a llegar hasta allá. Y ya sabemos que Hitler, ¿no?, se tropezó con los rusos en el 42-43, ¿no? Y no salió nunca de Europa, África del Norte, pero no salió de allí. Pero la mentalidad, no se extrañe que un criollo diga, pero si los franceses van a llegar aquí. De algún modo, llegaron. De algún modo, ahora explicarles por qué. Viva el rey y muera mal gobierno. Era el grito clásico que se daba en el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Al rey no se le tocaba. O sea, no había monarquía o república, eso no existía en esta época. Era ridículo plantearse este tipo de cosas. La monarquía era como hoy hablar del estado del bienestar. ¿Qué partido político hoy día va en contra abiertamente del estado del bienestar? ¿Conocen alguno? Ninguno, ¿no? Luego se lo querrán cargar, se lo cargarán o no, pero decir, vamos a acabar con el estado del bienestar, nadie se lo ocurre. En esta época tampoco. La monarquía nadie la toca. Nadie la toca. Pero dice el grito de viva el rey y muera el mal gobierno, hace referencia a el rey no tiene la culpa, viene de Dios, etcétera, pero de los que se rodea esa camarilla, ¿no? La famosa camarilla, son los que, no, de algún modo marean al rey. Bueno, esto habría que ver, muchas veces el rey se dejaba hacer, o sea que... Pero bueno, entonces, estas algaradas, estas revueltas que los hubo siempre en toda la Europa del siglo XVIII y obviamente en los territorios de la monarquía hispana y también en América, llegó un punto que en Haití, la actual Haití, ¿no?, que sabemos que fue una parte que cedió en tiempos de Godoy, el ministro de Fernando VII, cedió a los franceses, se les cedió, quisieron aplicar la Constitución francesa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en una isla de esclavos se levantaron y acabaron con todos los que ven. Los pocos huyeron a la actual República Dominicana, desfavoridos, asustados. ¿De dónde fueron? Al territorio de la monarquía hispánica, ¿no? Donde no había... Pues este golpetazo, ¿vale?, que fue tremendo, ¿vale?, y estuvo frente de Jacques de Salins y otra serie de gente, creó un pánico entre las clases criollas. Pensaban, bueno, aquí apenas tenemos menos, pero sí, esto pasa con los indios, que aunque no están sometidos, pero bueno, de algún modo, y si se desestabiliza el sistema en el cual nosotros estamos en la pirámide, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a defender de esto? Porque estas ideas nos vienen de Europa. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver ahora la tormenta perfecta. Aquí hay 3 diapositivas, ¿vale? La tormenta perfecta que les explicaré. Entre la espada y la pared, orfandad americana. La tormenta perfecta fue, digamos, unas piezas de cangrejo entre Inglaterra y Francia. Entre Inglaterra y Francia, que ya decimos que venía de todo el siglo XVIII. En el primer tercio del siglo XX, cuando Napoleón arrasa con toda Europa, se produce una acefalia en la monarquía, o sea, no hay rey. Lo quitan y ponen a un títere, que es José Bonaparte, que todo el mundo sabe que no bebía, ¿no? Pero bueno, el pobre.
¿Era necesaria una renovación, digamos, en el administrativo y político de la monarquía hispánica? Sí. De hecho, el conde de Aranda, el 14º conde de Aranda, el aragonés Pedro Barca de Bolea, ya pensó que quizá lo mejor sería, bueno, pues hacer unas reformas, que los infantes fueran a una Nueva España, otro a Nueva Granada, otro al Perú, se lo lía, ¿no? He visto las colonias británicas, muy bien, pero bueno, por cierto, las colonias británicas nos costó un dineral. O sea, cuando Carlos IV accede al trono, estaban endeudados hasta las cejas, porque Carlos III, el famoso rey alcalde de Madrid, que uno habla muy bien de él, dejó endeudadas las arcas. ¿Vale? Esto no se comenta, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y eso tuvo consecuencias entre los criollos. Porque claro, cuando tienes deudas, ¿qué haces? Elevar los impuestos, ¿no? Hacer más presión. Bueno, ¿y sobre quién cayó? Sobre los criollos americanos. A nivel ideológico, la Ilustración ya veremos que también un poquito, y a nivel militar. Bueno, estamos hablando ahora de los pactos de familia. Los pactos de familia famosos que hubo entre Francia y España, entre las familias borbones, la francesa y la española, no favorecieron a España. Siempre hay una especie de, ¿no?, de querencia, de bueno, no favorecieron nunca a España. Nunca a España. Pero claro, en estas cosas había el primer tercio del siglo XIX tenemos lo siguiente. España ha perdido en Trafalgar gran parte de la flota, no todas, pero fue algo fuerte. San Vicente, ¿no? Finales de los años 90, principios del 19, Trafalgar. Y Inglaterra sigue presionando. Inglaterra quiere llevarse. Inglaterra ya había, en el siglo XVIII, recuerden, cuando el almirante Vernon, ¿no?, si no recuerdo mal, ¿no?, con el famoso Blas de Lezo en Cartagena de Indias, ¿no?, la llave, ¿no?, la llave quiso y fue derrotado. Pero ya más adelante tenemos a otros intentos que hubo en Buenos Aires, 2 intentos sobre Buenos Aires y Montevideo. O sea, estaban los ingleses que no podían. La Habana, de hecho, en la guerra de los 7 años, La Habana la tomaron los ingleses un tiempo. Y Manila en Filipinas. Ojo, ¿eh? De hecho, hago un breve inciso. El Océano Pacífico, el famoso lago español, llamaban porque eran cartas náuticas secretas, como lo de la NASA ahora, ¿vale? Sí, pues igual. Eso lo dominaba España. El Pacífico era español. Era español. Entonces cuando dicen, no, es que James Cook, ¿no? James Cook, el famoso James Cook, y descubrió las Hawái y tal. James Cook hizo fue robar las cartas náuticas que había en Manila y gracias a esas cartas encontró cosas. ¿Vale? Pero si no, no hubiera descubierto nada. Pero bueno, cierro paréntesis. O sea, que los ingleses estaban pegando dentelladas, pero no podían, porque América era fuerte, América, bueno, no podían, pero lo intentaban. Pero llega una cosa y es el tema de la Revolución Francesa, ¿vale?, en el continente. Aquello estalla, ¿vale? España ayuda a Francia, no sabe si a la monarquía, luego sin embargo ayuda a la República. España está andando bastante perdida. Carlos IV, como para hacer relojes, muy bien, pero para reinar, pues nada especial. Godoy, muy ambicioso, ¿eh? Sabemos todos que Godoy quiso una parte de Portugal para él, para darse un titulito y para él. Napoleón se aprovechó de esta debilidad, y invadió la península, ¿no? Invadió España, ¿no? Invadió España. Claro, tenemos una lava revolucionaria que arrasa toda Europa y luego otro que está allí, ¿no?, a merced a ver qué puede enganchar. Claro, ¿con quién te quedas? Si me quedo con Francia, ¿vale?, Inglaterra me ataca. Si me quedo con Inglaterra, o sea, Inglaterra me ataca América. Si me quedo con Inglaterra, ¿vale?, que me protege América, me protege, no lo hará, Francia me ataca. Al final, ni el uno ni el otro. Porque al final, Francia arrasó a España, ¿vale?, como lo hizo con toda Europa, ¿vale? Luego, esto fue el principio del fin del Imperio Napoleónico, pero arrasó a España. Inglaterra, cuando pudo, también se quedó con América. La famosa Legión Británica, que hubo Nueva Granada, la famosa masonería inglesa que pagó el alzamiento de Riego, nos suena a todos, ¿no? El alzamiento de Riego, cárcel de San Juan, cuando iba una fuerza expedicionaria para ir al Río de la Plata, apaciguar todo aquello. Bueno, los ingleses siempre, siempre de lado. Bueno. En cuanto a las comunicaciones que hubo, no, bueno, entonces estamos aquí, insisto, entonces esto es un poco, digamos, esto hace referencia a la batalla del Glorioso, un barco que luchó contra los ingleses. Esto aquí vemos a un charro salmantino, ¿no?, con una lanza para
pastorear toros, ¿vale? Clavándose a un lancero francés. Y aquí vemos una viñeta de la época donde Napoleón, mientras bombardea Madrid, se ríe, ¿no? Se mofa, el famoso, ¿se recuerdan, no? Carlos IV, Fernando VII, se pelean entre ellos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿recuerdan el motín de Aranjuez? O el principio, ¿no? Después van para allá. Claro, Napoleón insiste, ¿por qué van a Bayona? Porque es que Napoleón era el dueño de Europa. Es un poco el Trump de ahora, ¿no? O sea, había... Esto hay que pensarlo así. Es muy fácil a todo pasar, pero en la época van para allá, se pelean entre ellos, al final dicen, mira, Fernando, venga, le das la corona a tu padre me las a mí, y yo se lo doy a mi hermano José. Y ya está, todos contentos. Y vosotros os quedéis en Fontainebleau, al papá, a Carlos, le dejamos de Malensay, con otros de caza, que se distraiga cazando perdices, luego lo llevamos a Roma, que se distraiga, y a Fernando con su hermano, Carlos María de Isidro y otros, pues hay una especie de encerrona, una especie de pandemia en Fontainebleau, en el castillito, pues con clases de baile, disfrutando de, leyendo, bueno, pero ahí. Bien, ¿por qué se desconfió? ¿Por qué parte de los españoles desconfiaran? ¿Por qué hubo esa desconfianza desde América? Primero, había introducción de proclamas, artículos, imprenta por parte de los franceses, que llegaron misivas del nuevo gobierno de José Bonaparte allí. Hubo una confusión total. ¿Qué hacemos? Porque claro, ya con la sucesión de la corona española estaban los Austrias, luego los Borbones, pero ¿por qué no se dio ese follón entonces y si se da ahora? Primero porque los franceses han ocupado militarmente la península, no hay un levantamiento, excepto el 2 de mayo, el ejército español no mueve ficha, los grandes de España no mueven ficha, las altas autoridades eclesiásticas no mueven ficha, nadie hace nada, se levanta el pueblo. El comerciante, el zapatero, de la escuela, el taxista, el peluquero, ese es el que se levanta. Cerca de 500 muertos. Si ven la lista, la mayor parte de ellos son albañiles, arrieros. Sí, Daoiz y Velarde, bueno, un capitán, un chaval de 20 años, sí, poca gente. Gente joven, gente tal. El resto, en sus casas, cuida. ¿No? Otro elemento a tener en cuenta. Hablamos de América. Les proclaman los artículos que formamos una junta, que dejamos de formar las juntas, como en la península, que sí, que no, que sí. Luego vino la famosa Constitución, que lo deshizo todo, en fin, era un poco, aquello un poco, nadie se aclaraba muy bien. ¿Vale? Con lo cual nos quejamos que los criollos, ¿no?, reaccionaran como reaccionaron, ¿no? Bien, en definitiva, hay un miedo por parte de los americanos de quedarse como se quedaron sin el rey. ¿Qué hacemos? ¿Formamos juntas, como han hecho la Junta Suprema o las juntas de Sevilla, la Junta de Zaragoza? ¿Qué hacemos? ¿Formamos juntas desde la península? No, no la forméis, no, venid aquí, no. Un caos. Los franceses ocupan toda la península, toda España, península, excepto Cádiz. La isla, Tacita, o sea, nada, ¿no? Nada, ocupan todo. ¿Qué hacen los criollos? Oye, ¿por qué nosotros, si somos tan españoles como vosotros, por qué no vamos a formar juntas? ¿Acaso no tenemos el mismo derecho? No seremos colonias. No somos colonias, tal. ¿Vale? Esto un poco empieza, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Bien. El gobierno, el Parlamento de España, las huestes francesas, Bueno, en definitiva, los americanos es normal que de algún modo quisieran moverse, quisieran manejar, hacer algo exactamente igual, ¿no? Entonces hubo, insisto, muchos vaivenes. Solo tuvo un personaje que hablaremos de él, que fue el virrey del Perú, Abascal, que fue el único que permaneció inamovible. El resto de virreyes, en Nueva España, en Nueva Granada, en Río de la Plata, fueron mineros, los cambiaban, los devolvían, un caos. El único que fue Abascal, que hablaré luego de él, permaneció impasible, ¿vale? Frente a estos hechos, impasible. Siguiente. La fidelidad indígena. Aquí se ven tres diapositivas. La primera hace referencia a los llanos, este señor de blanco, los llanos de Venezuela, una zona, digamos, en el interior, mandado por un tal Boves, un asturiano, una especie de, asturiano, que lideró mestizos contra los criollos blancos de Caracas, ¿no? Voy a hacer un pala. Bueno,
los más progresistas y los más adinerados de Caracas, pues se levantó contra ellos y les hizo a Bolívar, vamos, les digo, hasta en el carnet de identidad. Bien, estos son los guajiras y los caribes también estuvieron con el rey, ¿vale? Luchando durante muchos años contra los ejércitos republicanos criollos. Esto en el Alto Perú, la actual Bolivia, ¿vale? También muchas partidas guerrilleras, ¿vale? Votaron sus propias repúblicas dependientes de la monarquía hispánica, al menos en teoría, defendiendo al rey, ¿vale? Defendiendo al rey. Indios, insisto, indios. Y entonces en el Chile, los araucanos, que tanta guerra dieron, nunca mejor dicho, en el siglo XVI, luego fueron fieles. Este era vestido de coronel, un cacique vestido de coronel. No es que haya cogido las ropas de alguien, es que es coronel del ejército, de los reales ejércitos de su majestad católica, sí, señor. Y como el otro, los muchos, ¿vale? De hecho, los grandes núcleos de defensa última, uno fue San Antonio de Ulloa, en Veracruz, pero esto sí que eran tropas realistas, bueno, interamericanos y peninsulares. Aquí en el Alto Perú, que fueron indígenas, y en Chiloé, un archipiélago de Chile, que fueron los chilotas, que fueron indígenas, comandados por tropas, digamos, españolas peninsulares, pero eran, ¿vale? Lo digo porque esto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de este tipo de cosas. Bien, hacemos un cambio y ahora vamos a ver el cambio de editores. Vamos a ver tres. El primero es este, que es Nueva España. El segundo, pasamos de diapositiva. Esto que es Nueva Granada, aquí con Bolívar. El tercero, vale, esto es Perú con Abascal. El cuarto, con, esto es el Río de la Plata con San Martín. Volvamos a la mexicana, aquí, correcto. Una lealtad malentendida, ¿vale? Una lealtad malentendida. Pues el título, el cambio de editores, ¿no? Los editores. ¿Por qué cambian? Porque al principio toda la gente está con el rey deseado, Fernando VII y tal y cual, y luego de repente van contra él. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues al principio las primeras juntas, 1808, 1809, hasta 1810-11, bueno, pues intenta pues crear unas juntas para defender la monarquía católica. Claro, ven que los franceses no se van. No se van, que los franceses dominan en Europa. Hay que ver también cómo están los campos de batalla, Austerlitz, por ejemplo, ¿no? en Europa. A ver, es que esto no... Era como un Hitler en el año 42, en el 41, no sé, ¿no? Estos van a dominar el mundo, ¿no? Y ahí sí que hay cierto... ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Nueva España es un territorio con una clase de un estamento criollo muy conservador, de tal modo y manera que lo que más les llama la atención no fue tanto el tema de si formamos juntas o no juntas, que ahora lo veremos, sino sobre todo fue aquello de, oye, de repente aquí vienen con ideas liberales, pero los liberales no eran los franceses, los liberales son los que quemaban iglesias, los que atacaban al rey, los que han apresado a nuestro rey. Y ahora, ¿cómo es que de repente nuestros compatriotas de Europa se han vuelto liberales? Hay que pensar, ya hago un inciso. El rey Fernando VII, cuando se produce el levantamiento fue el 2 de mayo, ¿no? En Madrid, porque se llevan a la familia real, ¿no? Recuerden que se la llevaban para Francia. Ahí se monta. Pero ya el rey había convocado cortes, con sus misivas, ¿vale? Espías, había mandado que se convocaran cortes, no una constitución, cortes. Las cortes cuando se convocaban, tenemos una mentalidad un poco muy actual, ¿no? Las cortes las convocaba el rey durante el siglo XVI, durante siempre, ¿para qué? Señores, miren, yo tengo que hacer una guerrita, aquí y allá, yo tengo que hacer esto, aquello, denme el dinero. Los eclesiásticos, los aristócratas, los comerciantes y los industriales denme dinero. No, ¿qué tal? ¿Qué cual? Bueno, llegamos a una negociación, pero el dinero, sí o sí, lo voy a coger, por las buenas o por las malas. Esto eran las cortes. ¿Sí? Nadie piensa en plan democrático. No, pues yo opino, hombre, qué bien, qué Villarrío, qué interesante. Tomo nota a ver qué dice usted. No. Las cortes eran simplemente reunían los estamentos poderosos de la ciudad, pero del reino, para hablar sobre temas de interés que el rey quería. Entonces, ¿qué ocurría en el 18? Muy de ciento se convocan cortes. ¿Por qué? Porque es una monarquía más absoluta, un estado más centralista, diríamos hoy, ¿no? Que cuenta menos con los resortes del poder porque no los tienen, ¿no? De algún modo,
Y de repente estos convocados, oye tú, aprovechan, igual que aprovechan algunos criollos de decir, oye, ya que montamos las juntas, la de Caracas, la de Buenos Aires, ¿por qué no montamos también una junta con la excusa de la Junta del Rey? ¿Por qué no montamos aquí y damos un golpe de Estado y montamos aquí una independencia? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que intentaron hacer, al final lo consiguieron. Pues en la España peninsular ocurre exactamente igual. El rey te ha convocado a Cortes, no a que montes una constitución, nadie te lo ha dicho. No, sí, porque el pueblo está por su rey. El pueblo está por su rey. ¿Eso de la Constitución qué? ¿De qué me está usted hablando? No, la Constitución. O sea, una élite intelectual, política, económica, es que da un golpe de Estado, de algún modo, un golpe de Estado, da un golpe de mano, un golpe de timón, y se ponen a elaborar una Constitución. El rey no se lo ha pedido. Por eso cuando vuelve el rey, en 1814, ¿qué dirá el pueblo en Valencia? ¡Vivan las cadenas!, ¿no? Claro, el pueblo, o sea, lo popular, lo demócrata que era, ser absolutista, no ser liberal. Aquí eso no nos lo han dicho, ¿no? Era muy malo el rey. Le venía a por lo suyo, se lo habían quitado. Y el pueblo había luchado por él. Y la élite, que luego fue la que escribió la historia, ¿no? Los que nos han dicho, no, es que resulta que no. No. Fernando VII sería mejor o peor, no lo pongo en duda, pero hombre, las circunstancias en las que él vivió no fueron las mejores, ¿eh? Así como Carlos IV era bastante pelele, con perdón, Fernando VII, en fin, ¿no? Ahora ha salido un libro, por cierto, ¿no? El deseado, lo dice, ¿no? Que dice el del rey Fernando VII, han dicho ahora no me sale, bueno, le han dicho de todo, el peor rey de España. El rey felón, la felonía regia, ¿no? No sé, ¿no? Sí, tal, pero no, ya, ubíquese en el tiempo, ¿no? Ubíquese en el tiempo. Entonces, cuando ocurren estas cosas, insisto, Nueva España, digo, lealtad malentendida. Claro, porque no, la lealtad es lealtad. No, soy leal, pero voy a hacerlo a mi manera. No, si eres leal es a la manera que yo te he dicho que hay que hacer las cosas. Si las haces a tu manera, serás leal a ti mismo y a tus ideas, pero no serás leal, ¿no?, a las ideas. Pues hablo de una lealtad malentendida. Y se da pues, una serie de hechos, que es lo que vamos a ver aquí un poquito, ¿vale? Un poquito, muy por encima, ¿vale? Porque el tiempo si no se nos echa encima. Confusión y miedo, creencia indígena, todo esto, porque es que hay mucha información y si no, me parece a mí que no llegaríamos. En definitiva, está el rey Turrigaray, no se entera muy bien de qué van las cosas, se envía a Pedro de Gariba, la infanta Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando VII, que es la reina consorte del rey de Portugal, que está en Brasil, eso sí que lo han hecho bien, fueron a Brasil, ¿vale? Propone crear una regencia con él. Bueno, hay una serie de... o sea, el problema que hay aquí es que, esto no va a entrar en nombres porque estamos hablando y hablando de muchísima gente, el problema que hay, ¿cuál es en Nueva España? Que frente a la confusión que llega, nos llegan documentos por parte del Ministerio Exteriores Ultramarino de Bonaparte, José Bonaparte. Nos llegan de la Junta de Sevilla, que cae, la Junta Suprema de Cádiz, la otra Constitución, insisto, es un caos. Entonces, se produce un follón tremendo. Entonces, ¿qué ocurrió en general en Nueva España? Pues en Nueva España lo que ocurrió fue que primero esa confusión y miedo, el criterio indígena hace referencia cuando se levantan religiosos, indios, no se levantan contra la opresión española en absoluto, se levantan contra las ideas liberales, por la fe católica. Aquí ven, allá arriba ven Guadalupe, la guadalupana. Se levantan contra los liberales, contra los revolucionarios franceses, se levantan contra estas ideas, se levantan. Llega, hay una confusión, ¿no? Hay una confusión. Unos no quieren perder la silla y la alfombra roja, el oficial diríamos hoy, otros
van en contra de las nuevas reformas que vienen, otras, y ahí realmente hay un caos absoluto, ¿no? Es cuando, digamos, cuando te crecen los enanos, ¿no? Que en este caso ya, ¿qué ocurre? Que sale el famoso plan de Iguala del año 21, el plan de Iguala, donde dicen, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y lo montamos por nuestra cuenta, ¿no? Lo montamos por nuestra cuenta, ¿no? Sin embargo, y acabará en la famosa República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que es como se llama México. República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, y se extendieron al final, pero ya como muy tarde, en el 21, y insisto, pero porque no supieron hacerlo bien, no supieron manejar bien las cosas, ¿no? Siguiente diapositiva, complots revolucionarios. Esta diapositiva aquí aparece Bolívar. Y le han puesto ya esta fotografía, hay muchos retratos de él, muchas cosas de él. Bolívar, hijo de vizcaíno, saben ustedes que vizcaíno en el siglo XVIII era era funcionario del Estado, que nada que ver con el vizcaíno de hoy día, ¿no? Vizcaitarra, ¿no? Yo soy, no. Vizcaíno, vasco, era un tío fiel al rey y que tenía sus cargos, porque la gente estaba muy metida en la administración, ¿no? Vizcaíno era, aunque fueras gallego, da igual, vizcaíno, ¿no? O aragonés, vizcaíno, ¿vale? Era para que vean un poco cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, entonces, era vizcaíno. Y él tuvo una historia personal un poco complicada, ¿vale? Sus padres, que no sé si sus padres ya murieron, no sé, muy joven, él, muy inquieto, se casó con una niña bien en España, en Madrid hay una iglesia, en el barrio de Chueca, donde él se casó, ahí vino una placa, van a Madrid y lo ven, ¿no? Aquí se casó Simón Bolívar, ¿qué tal? Murió muy pronto su esposa, bueno, él era un tipo muy mal. Entonces al final él, como una persona, pues es esto bastante, estuvo por España en la guerra contra Napoleón, estuvo en Inglaterra, con San Martín, todo el que va a Inglaterra, más tarde, más temprano sale masón, ¿vale? Sale masón, curiosamente sale masón. Pero sale masón sobre todo para defender los intereses de la corona británica. Con la corona británica, los intereses de los comerciantes y de la bolsa de Londres. Cuidado con la bolsa de Londres. La City siempre ha sido la gran enemiga de la monarquía hispánica y luego de las diferentes potencias continentales europeas. ¿Vale? La City siempre ha sido, bueno, en fin, bien, no entramos en detalles. El hecho es que Nueva Granada era un territorio siempre. Claro, Nueva Granada, igual que el Río de la Plata, pertenecían en el siglo XVI y XVII al virreinato del Perú. Pero ya en el XVIII se extienden. ¿Y por qué se dividen? Nueva Granada sería Venezuela, Colombia y Ecuador, digamos. Perú sería Perú y Bolivia. Río de la Plata, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Vale? Porque Nueva España era México, Estados Unidos, toda Centroamérica, ¿vale? Honduras, Costa Rica, tal. Y La Habana. Incluso la gobernación de Filipinas pertenecía a Nueva España, para que vean cómo Nueva España lo grande que era. Bueno, y ahora que es México, que es una cosita así. El hecho es que Nueva Granada, claro, ¿qué tiene Nueva España y qué tiene Perú? Tiene sobre todo, fundamentalmente tienen una tradición aristocrática, económica, política espectacular. Nueva Granada son un poco nuevos ricos. Y el Río de la Plata pues también, ¿no? Abogadillos, comerciantes, ¿no? Pero no gente de peso, ¿no? Esas familias de toda la vida, ¿no? Que tienen tal. Entonces, estos son más inquietos a nivel político, cultural, económico. Esto es muy humano, esto es así, ha sido así, será siempre así. Con lo cual, no nos extrañe que haya este ambientillo un poco díscolo, en Nueva Granada, en Caracas y en Río de la Plata, en Buenos Aires, no nos extrañe. Y que no lo haya en México y no lo haya en Lima. No, son sociedades bien diferentes. Aquí habrá personajes como Miranda, aparte de Bolívar, Nariño, ¿vale? Miranda es un personaje muy interesante. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo mismo, el rey que estaba, cuando empiezan las cosas no sabe cómo funcionar, al final lo devuelven a España, ellos montan sus propias juntas, yo digo cabeza de ratón, o sea, que prefieren ser ellos, ¿no? Estar ahí en el candelero antes que depender de nadie, aparecen personajes, en fin, se montan sus juntas, los cabildantes, en fin, una serie de familias y tal. Y bueno, y es un ir y venir constantemente de gobernadores. Un dato interesante, cuando se quitan a los virreyes de encima, tanto en Nueva España, en Nueva Granada como en Río de la Plata, ya no envían virreyes, envían uno
un virrey, creo que uno no a España, otro no a Granada, otro, o sea, envían uno más, ¿no? Pero luego ya no envían virreyes, envían capitanes generales, o sea, envían ya gente con mando puramente militar, ¿vale? No político, jurídico, militar, como era el virrey, ¿vale? Hay una, digamos, militarización de la sociedad, que se dará luego, lo veremos con las consecuencias, las repúblicas hispanoamericanas, ¿vale? Estos caudillos que vemos, los famosos próceres que llaman, ¿no? Prócer, no sea tan, ¿no? Tan cursi, ¿no? Prócer, ¿no? En fin, ¿no? Estadones, también se dio en España, pero sobre todo ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos todo este fenómeno causado por Napoleón. En el fondo, todo esto viene de Napoleón, que conste, O sea, la sociedad americana en sí misma no era de españoles, ni mucho menos. Y la española peninsular tampoco. Bueno, se van dando una serie de hechos, proclamar pequeñas repúblicas, luchan entre ellos, está lo del Bobes que les he comentado, Bolívar, envían a Pablo Morillo. Morillo es una expedición espectacular que envían allí, con una vez que acaba la guerra en el 14, aquí en Europa, se envía una expedición, iba a ir a Río de la Plata, al final no va a Nueva Granada, y ahí se calma todo. Pero Bolívar, insisto, a pesar de que lo he hecho muchas veces, Bolívar, por ejemplo, fue el que vendió a Miranda. Miranda fue un personaje, insisto, aventurero, militar, un tío que sirvió en la corte de Rusia, sirvió en Estados Unidos, un tipo, la verdad, muy interesante como vida, y acabó preso en Cádiz, ¿vale? Y ahí murió. Este le vendió Bolívar a los realistas, fue un tipo, Bolívar un tipo, en fin, para echar a comer aparte, ¿no? Todos estos, hay una cantidad, ¿qué hay en definitiva? Que hay luchas constantes entre criollos, indígenas, realistas. Yo formo una junta, yo te la pago, lo vuelvo a encenderlo por aquí, es un poco, ¿vale? Quien se irrita llega a mantener quien pueda con él, hace referencia un poco a estos vaivenes, ¿no? A estos vaivenes, ¿no? Y luego Tormines Nobres hace referencia, cuando ya se cree que está todo aquello pacificado, volvieron otra vez los independentistas, los separatistas, los emancipadores, que era el famoso comercio de Angostura, la Gran Colombia, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas. Insisto, no entro en detalle porque sería muy largo. Siguiente diapositiva. Por cierto, perdón, Bolívar, que saben que cuando murió dijo, ¿no? Él levantó aquí un monstruo, ¿no? Quiero morir, ir a morir a España. Dijeron, chato, llegas tarde. Claro, todo lo que has montado, ¿no? La gran Unión Americana, al final, ¿no? En fin, bueno. Aquí, Virrey Abascal. Abascal es un personaje asturiano de nacimiento, una gran carrera dilatada a nivel político, militar, en fin, estuvo por todo el mundo. Y cuando llega aquí con más de 60 años, que era muy raro, estuvo 10 años, que era muy raro, hasta 10 años no era lo normal. ¿Por qué se dieron 10 años? Por todo el tema de la guerra del francés aquí en la España peninsular y todos los levantamientos que hubo en América, ¿vale? Por eso duró tanto tiempo, que no era lo normal. Pero, hombre, una experiencia tremenda. Supo ganarse a la élite criolla fantásticamente bien, ¿vale? Y hablamos de fidelidad a toda costa por lo que les he comentado, ¿no? Porque era un territorio donde a nivel económico, político, social, religioso, pues estaba muy anclado en la monarquía de España, ¿no? La monarquía de España, ¿no? Se habla de prevenir antes que curar, porque él, como era, existe un hombre con un ojo, tiene una vista de lince, nunca mejor dicho. ¿Cómo lo previno? Pues primero hizo una defensa exterior. ¿Quién es la gran enemiga? Recuerden, Inglaterra. Hablamos del primer tercio del siglo XIX, Inglaterra. Nadie se imaginaba que la América sí no se iba a rebelar. El enemigo venía de fuera. Tú hacías fortines, en los puertos, tal, cara al exterior, nunca cara al interior. Los ejércitos eran sobre todo milicias. Desde Madrid ya se pensó, no vamos a tener 500 soldados desde la península, que son mayorcitos, que cooperen ellos y que tengan las famosas milicias provinciales, milicias concejiles del concejo, ¿vale? Eran, en su mayor parte, criollas, indígenas, en inmensa mayoría. O sea, no piensen ver un tipo, que soy de Valladolid, en una guarnición, podría haberlo, pero vamos, eran de allá, todos. Eran neogranadinos, eran neohispanos, eran, ¿no? Cubanos, eran, bueno, era lo normal, es que todos eran hispanos, ¿vale? No hay una diferencia, todos eran hispanos, ¿vale? Entonces, esa defensa exterior, Abascal envió material, hombres y armamento a Buenos Aires, cuando fue atacado por los ingleses,
envió a Montevideo con Elío y Bigodet, se envió también armamento y equipamiento. En Chile exactamente igual. Más adelante, cuando empezó a haber ya ciertos brotes, construyó una fábrica de pólvora, el parque de artillería, ¿sabes? ¿No? Porque fue previsor, ¿vale? Restauró la muralla de Lima, la ciudadela del Callao, ¿vale? También la restauró. De hecho, gracias a eso duró tanto, una vez que España perdió aquello, duró el Callao como una fortaleza en solitario, digamos, ¿no? Si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres vivir la paz, pues prepárate para la guerra, ¿no? Por eso organizó el ejército, tanto en la infantería, como en las milicias, como en la caballería, como en la armada. Hay que pensar que el 63% de los oficiales eran americanos y el 35% peninsulares, ¿vale? La mayor parte de las unidades veteranas era peninsular, un 64%, y el resto americanos, un 35%, ¿vale? Doy datos, ¿vale? Los cuerpos milicianos, ¿vale? El ejército real que existía, el 80% de los oficiales eran americanos, solo un 19% de peninsular, para que vean. Es que era lo normal. Yo digo, esa visión que se ha tenido de españoles contra americanos, oiga, no, aquello fue una guerra civil hispanoamericana, fue lo que hubo. Guerra civil hispanoamericana. Y por fin a los historiadores de ambos lados del Atlántico, hace ya muchos años, se percatan de esto. O sea que esto no fue nosotros contra, cuando era un político de estos bolivarianos, nosotros contra los españoles. Digo, no. Cuando a veces alguna tontería digan en México o en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador, no tiene usted ni idea. No pasa nada, es un ignorante, bueno, pero que lo sepa, ¿vale? No pasa nada. Pero esto no fue la realidad que les tocó vivir a esta gente en esta época. Bien. Supo crear un sentido de contrarrevolución americana, ¿vale? No es algo que venía de fuera, sino era algo nuestro, ¿vale? En Casa Herrero, cuchara de palo. ¿Qué quiere decir? Hubo levantamientos como en Cuzco, en Lima, bueno, pero no fueron levantamientos muy sangrientos, era gente que se reunía. Les cuento una anécdota, ¿vale? En Huánuco, en Tacna, en el Callao. Les cuento una anécdota, por ejemplo. Se reunían un grupo de aristócratas, que los que se reunían, la gente en el oratorio de San Felipe de Neri, se iban aquí, se juntaban todos, hablaban de lo que estaba pasando, no es que hicieran, vamos a acabar, no. Y de repente, cuando salían, era muy divertido, se querían que ya, no sé, hablado, con libertad, y ya no era gente joven, ¿no? Cuando salían, el jefe de la policía les esperaba una linterna, ¿vale? Y les decía, Su Majestad, Su Excelencia, el rey les desea buenas noches, ¿no? Es una forma de decir, estáis controlados, no pasa nada, sabemos que hablan de estas tonterías, pero cuidadito, tened cuidado, ¿eh? O sea, el virrey era un tipo muy astuto, muy, pero muy astuto. Cuando, se da revueltas, tal. Cuando, estamos acercando ya a las 8. Cuando más adelante, por ejemplo, se dé... se iba a comentar algo, si me dio santo al cielo, no recuerdo muy bien el qué, en relación a... Así, cuando vino la constitución de la monarquía, es muy divertido lo que escribe el propio virrey. Algunos de estos que empiezan a emocionarse. ¿Y qué hacía? Ponía palos en la bicicleta constantemente. No, hay que ir allí a representar al Perú, sí, entonces les ponía palos, pues las misivas llegaban tarde, les exigían muchas cosas, al final, bueno, no en mano, perdón, a pesar de los palos en las ruedas que puso el virrey, porque no era para nada liberal, ¿vale? ¿Queréis libertad de imprenta? Venga, libertad de imprenta, pues para los liberales y para los conservadores, ¿no? Y había unas luchas tremendas de periódicos. ¿Queréis que envíe a la gente? Bueno, enviamos a gente, pero yo aprovecho un poco para son las ruedas. Pero no en vano, el presidente de las Cortes Constitucionales fue un peruano. Quien representó a su majestad el rey Fernando VII en Cádiz fue un peruano. Murió en extrañas circunstancias después de una comida con el embajador de Inglaterra. No digo más. Bien, libertad concedidas porque ya viene San Martín, con Hinojosa, San Martín por la puerta de atrás, que hablaremos ahora cuando hablemos del Río de la Plata, ¿vale? De algún modo lo que hace es aprovechar la defensa que había hecho de Chile, Abascal, que era desde la costa peruana a la costa chilena, o por el altiplano peruano hacia, ¿no?
cuando cruzó los Andes San Martín, que todo el mundo, oh, la gran epopeya de San Martín, os habla ahora. Hay un plan inglés que se ha descubierto hace poco, un plan inglés, que es lo que utilizó San Martín. Seguramente San Martín estaba enterado de este plan. Pero bueno, el rey Abascal lo hizo contra la revolución. En idea de Abascal. O sea, eso de pasar por dentro, que lo hizo Abascal. ¿No? Bueno, bien. En definitiva, en Perú una cosa que no nos gusta nada, pero es que la libertad fue concedida, ¿vale? Es decir, Perú no se independizó, sino que lo independizaron. Esto es algo mal, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Pero es que es una realidad, ¿no? Perú, entonces San Martín, que era un río platense, hola, pero los limeños peruanos no querían la libertad y eran libres, eran los dueños del Perú, para que querían un tipo que les vino. Pero para que vean el cambio de vítores, a lo del principio, para que sepan, muchos de los grandes aristócratas que firmaban y ponían dinero en favor del amado y deseado Fernando VII en su lucha contra el tirano de la Europa, Napoleón Bonaparte, que escribieron los escritos de la época, luego fueron los que firmaron la Constitución Republicana del Perú. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, pues que no se han bajado el coche oficial. Esto nos suena un poco, ¿no? España de Franco, ¿no? De las Cortes, ¿no? ¿Cómo eran, no? De las Cortes eran de la ley a la ley, ¿no? No vino nadie a quitar las propias Cortes franquistas, se hicieron el araquiri para quitar otras Cortes constitucionales, democráticas. Hombre, nadie se bajó. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Los que apoyaron al rey Fernando VII luego firmaron la República. De los mismos, ¿eh? Esto está constatado tras documentación, obviamente. La digna supervivencia, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, gracias. Esto es lo de San Martín, ¿qué tal? Pasamos Andes, la digna supervivencia. ¿Por qué la digna? Porque, claro, en Buenos Aires, ¿qué ocurre en Buenos Aires, en el Río de la Plata? Recuerden lo que pasó, lo que hemos comentado. Si yo veo que la monarquía hispánica no me puede defender porque los ingleses ya me han atacado antes de que Napoleón ganara Buenos Aires, de Montevideo, y somos nosotros quienes nos defendemos. A ver, en el año 1797 derrota en San Vicente contra los ingleses. Antes había sido derrotado en Nelson, en Canarias, pero bueno. 1804, Trafalgar. El almirante Villeneuve, un incompetente, saca a los buques de Cádiz, están bien guarnecidos, se enfrenta a Nelson, aunque muere este combate. Bueno, claro, 1806, 1807, los ingleses se embarcan en Buenos Aires y en Montevideo. ¿Quién defiende? No vienen barcos de la península peninsulares, o sea, no viene gente desde la España peninsular, son los propios gibraltarenses quienes se defienden. Y bueno, aquí qué pasa, ¿no? Los franceses han tomado la España peninsular, ¿qué hacemos? Ostras, están los revoltosos que van a aprovechar esto para proclamar la independencia, ¿cómo lo harán? Pero hay otros muchos que dicen, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Liniers, un personaje muy conocido, Santiago de Liniers, francés, que se destacó. ¿Qué pasa? Bueno, lo que he comentado, los ingleses llegan, Buenos Aires, Montevideo, ¿el virrey qué hace? Echa a correr, los deja una mano delante y otra por detrás a los bonaerenses. Oiga, ¿pero dónde se va? No, que yo me voy. Colocan a Liniers. Piensa que la monarquía hispánica, los militares no eran todos nacidos en la península, como hemos comentado, ni tampoco en las Indias, nacían en otros muchos puntos. Por ejemplo, la Guardia Real del Palacio Real de la Corte de Madrid, ¿de dónde era? Valona, eran belgas. Bueno, hay tropas suizas en el Vaticano y todo el mundo parece lo normal. Bueno, pues la Guardia Real del Rey eran valones, o sea, belgas. Liniers, que fuera de origen francés, no es de extrañar. Pero ya en esta época hay problemas. Uy, que ha recibido uno que venía de Napoleón, tal que lo ha recibido, a un embajador de José de Bonaparte, uy, que este es francés, uy, que tal, uy, que al final se la acaban cargando, porque fueron los defensores de Buenos Aires, ¿vale? Tienen ese miedo. En definitiva, pero al final los rioplatenses convocarán con ese Tucumán y se independizarán y será muy difícil, a pesar de los esfuerzos de Abascal desde el Alto Perú, Bolivia, de intentar recuperar, no lo logrará.
con la última esperanza, que es Montevideo. Ahí sí que lo intentará con cierto éxito Abascal, estaba Lío, estaban otros, pero al final es el conjugado. Los rioplatenses que quieren que Montevideo caiga, el actual Uruguay. Los portugueses que siempre han estado allí, a ver si metían mano en tal, también. Los ingleses también aprovechan y van, o sea, aquello era un batiburrillo, y al final Montevideo, por mucho que intentó defenderse, pues cayó, ¿no? Cayó, y bueno, cayó, y se independizó tanto de rioplatenses o argentinos como de portugueses o brasileños. Y ya por último, para acabar, la última diapositiva, ¿vale? Un reino dividido no puede subsistir, y esto es así. Esto es una frase evangélica que todos conocen, ¿no? No puede subsistir. Claro, aquí tenemos, fíjense ustedes lo que es la América, como era a finales del 18. Todo el azul era español. Todo. Y no me importa incluirlo todo. Hay mapas, por ejemplo, y aquí voy a levantar, aquí hay mapas, por ejemplo, en los que aparece, eran ustedes, y me aparece la Patagonia. Claro, es que allí no... ¿Qué me está diciendo? No, porque allí en verdad los españoles, bueno, nominalmente era nuestro, hubiera mucho poca gente, era nuestro. ¿Qué problema hay? Como ustedes ponen en el Canadá hoy día, ¿no? Ven el Canadá, ¿no? Y ven todo un color naranja, Canadá. Aquí mismo, ¿no? Naranja, Canadá. Oiga, perdón. Si hay alguien en Canadá, aparte de alces y de árboles, ¿vale? De osos polares, está aquí. El resto, no hay nadie. Alguien te controlarás, pero en fin, ¿no? No hay nadie. Pero me pongan, por favor, ustedes aquí, cuando vean un mapa, ¿no? Y se pongan muy especialitos y me pongan de la Pampa como que no, esto no. Obviamente que la gente no vivía como vivía ahora en las costas, vivía junto a los ríos, como hemos vivido los seres humanos toda la vida. Pero lo importante de destacar es la extensión nominal, ¿vale? Nominal, pero de todo esto. Claro, de todo esto, ¿no? Pues es muy costoso. Cuando acabó todo aquello, ¿qué ocurre? Dividir y vencerás. Los intereses, pues dividieron y lo tenemos, todas las repúblicas que hay. Esto es lo que consiguieron los ingleses. Y luego los Estados Unidos. ¿Vale? Más allá de políticas liberales, conservadores, izquierdas o derechas, Estados Unidos no ha ayudado en nada. El gazpacho mestizo, que es un término que empleó un antiguo director del Instituto del Canon, un libro suyo que yo me leí hace un tiempo, que hablaba de esto, ¿no? El gazpacho mestizo, ¿qué es lo bueno? Cuando se habló de ¿cómo se llaman? Los Black Lives Matter, ¿no? El tema racial, esto no es español, esto no es hispano. La propia España, hacemos una visión un poco provincial, la propia España, ahora es concepto de fenicios. ¿De dónde viene Fenicia? Líbano. Griegos, no, de la Grecia, de la actual Turquía, de Focea. Bueno. Cartagineses, de la actual Túnez. Celtas, del centro de Europa. A veces que no, bueno. Iberos de aquí. Pero los originarios se venían del Sáhara, de la zona del Sáhara, no el Sáhara actual, el Sáhara de África. Romanos, de Italia. Todos los pueblos germanos que vinieron, visigodos, venían de la zona de Escandinavia. En fin, España, la cultura no ha sido siempre. Y aquí también. ¿Pero por qué? ¿Por ser español, el carácter español? Sí, pero también una visión cristiana. Eso es importante. Una visión cristiana. Católica, saben que es un término de origen griego, significa universal. ¿No? Universal. Entonces aquí nos encontramos, entonces claro, ese gazpacho mestizo, porque lo que insisto, el tema de las razas. Cuando, por ejemplo, estudiante afroamericano, que se llaman así, por no decir negro, un negro está orgullosísimo de ser negro, no, afroamericano, son estas cositas. El complejo de los Estados Unidos que tienen hoy día y que es la cultura que nos llega a nosotros. De hecho, uno va a Estados Unidos y dice, ¿usted qué es? ¿Español? No, hispano. Mira, yo soy español, no. Hispano, afroamericano, y ya, eso, te pintan, o sea, te etiquetan de manera racial. Estados Unidos, hoy día. Cuando ves una fotografía de un estudiante en la universidad de Estados Unidos y lo ponen aislado como un perro, ¿no? Como todos blancos y el negro. En el siglo XVI, no un estudiante, un catedrático de la Universidad de Salamanca, más importante que había, era negro. Tal problema. ¿Qué pasa? Es que era así. Muchos conquistadores, cuando aquí todo el ejemplo de todo aquí, por ejemplo,
Cuando Cortés empezó, se casaban con las nobles indígenas con título de don o doña. Hoy día don y doña ya no existe, ¿no? Pero entonces el título de don era, hasta hace pocos años, una persona con título universitario, suponía cierto, ¿no?, nivel social, ¿no?, cultural, económico, tal. Doña estabas en un nivel, no solo de tratamiento, sino de estamento jurídico, económico, social, ¿vale? Elevado. Esto lo hizo desde el minuto 1. Los anglosajones, con esa mentalidad tan racial que tienen, yo no sé si es porque, yo creo que el Imperio Romano llegó a unos límites determinados, pero no a muchos, ¿vale? Pero todo el mundo romano, el tema de la raza es una cosa, una obsesión, ¿no?, que viene un poco de más allá, ¿no?, la zona de las nieves, ¿no?, de la zona esa así un poco, ¿no?, nieblas y nieves y tal, ¿no? Pero el mundo romano esto, ¿no? Gazpacho mestizo, ¿no? A nivel cultural, de hecho, bueno, en breve seremos 550 millones de hispanohablantes, parece ser. Bueno, es la lengua, ¿no?, más hablada. Es la lengua más hablada del mundo, el español. ¿Me explico? Entonces, el problema es el chino, no. El chino a nivel oficial, la gente en la escuela habla el mandarín, pero en su casa habla su propio idioma, hay como 70 o 50 su propio idioma, no recuerdo muy bien, en China. Pero el español lo hablan en la escuela, lo hablan en casa, hablan con los amigos, lo hablan en, ¿vale? Hablado dentro y fuera de casa, el español, el número 1. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos un potencial, ¿no? Caudillos, lo que les he comentado. Todo viene de Francia, la marea revolucionaria, el armarse militarmente. Los caudillos que hubo tanto en España, tipo Espartero, ¿no? Y otros que se han dado, esa interacción del mundo militar en la vida política, se da por culpa de la Revolución Francesa, de la injerencia. No hay otra. Hasta entonces, ni en la España peninsular ni en la España americana esto se daba, ¿vale? Y se heredó hasta tiempo. Y luego lo de colonias. Cuando se habla de, no, la época colonial, esto jamás fueron colonias. Primero fueron reinos, luego fueron virreinatos y capitanías y audiencias. Nunca fueron colonias. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, esta terminología, que los que se independizan, que necesitamos justificar que hemos hecho esto. Yo soy muy de casa, tengo que justificar que mis padres son muy malos. Claro, no es lo mismo irme con 25 años, que soy un hombre hecho y derecho, que con 16, que soy un pelanas, y encima, ¿no? ¿Vale? Pues es un poco lo que pasó. Pues eran colonias, no eran colonias, nada. Es que para nada, ¿vale? Para nada. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos, esto es un poco el resumen, ¿no? Un poco de esto, un poco de lo que era y lo que... A ver, insisto, la historia es así, ¿sabes? No podemos poner puertas al campo, ¿no? De algún modo, tarde o temprano acabarían independizándose, pero de esa manera tan sanguinaria. Y sobre todo, a mí lo que más me duele, sinceramente se lo digo, no es tanto los hechos como son, sino lo que me duele es un poco ese pozo de amargura, ¿no? O de desprecio, ¿no? Entre insisto, un pueblo hermano, un solo pueblo, o sea, el pueblo americano y el pueblo americano, que son muy distintos. Un chileno actual, un uruguayo, un boliviano, un peruano, un quiteño, un venezolano, un colombiano, un cubano, en fin, es muy distinto. Pero bueno, había una unidad cultural y tal, que hoy día es una pena que en la historiografía, sobre todo en la divulgación histórica, en la historiografía seria no existe esto ya, pero sí en la divulgación, que hay esa especie, ¿no?, de dejadez, o como de, ¿no?, de inquina, ¿no?, y sobre todo de ignorancia. Y nada más, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. No sé cómo vamos de tiempo, pero... Son 13, sí. No tiene... empiezo yo, si os parece, y así ya os doy una curiosidad. Hace muy poquitos días fue el 200 aniversario de la batalla de Ayacucho, Sí. que representa, digamos, el fin del dominio español en América, pero sin embargo, a ver qué piensas al respecto, ha pasado bastante desapercibido, incluso en América. ¿Crees que empieza a haber cierto movimiento, casi de, no de arrepentimiento, pero sí de que no se hicieron las cosas bien, ¿no? En el sentido de que esta emancipación pues tampoco no ha ido tan bien como se esperaba, ha supuesto una fragmentación, un debilitamiento, etcétera, etcétera, y parece curioso, ¿no?, que
que fue el 9 de diciembre, Sí. hace muy poquito, y prácticamente ha pasado desapercibido. ¿Crees que en América empieza a verse en sentido crítico, o en parte de América, el tema de la emancipación? Yo creo que sí, y de hecho las asociaciones de Cavite es una muestra de ello, y por parte de colegas del mundo americanista se están percatando, pero eso es como todo, una cosa es que entre los profesionales de la historia uno se percata que realmente estos señores no se sostiene, y otra cosa es la divulgación. Los libros de texto de las escuelas creo que influyen en la clase, bueno, en los que uno, ¿no? Si me enseñan matemáticas de una manera o la lengua de una manera, pues yo en fin, me quedo con esa base, luego me dedico a lo que me dedico a nivel profesional, pero lo que me han enseñado de pequeño es lo que se me queda. Y me es muy difícil luego cambiar, me es muy difícil a cualquiera de nosotros. Yo creo que sí que se ha dado un cambio a nivel historiográfico, a nivel de la gente de especialistas, pero a nivel divulgativo empieza a verlo, sobre todo a través de las redes sociales, con gente joven. Esto se ve, hay muchos canales en YouTube, en iVoox y demás, se ve un cambio notable. Y en el mundo americano yo creo que también. No sé hasta qué punto, si por cierta hastío o rebeldía, a lo que ven que no salen de esa queja continua que al final no acaba en nada, o porque realmente se han percatado de que efectivamente pasó lo que pasó. Es que la mayor parte de los aquí sí tengo el dato, que en Ayacucho fue una lucha entre americanos. Nadie se piensa que había españoles, insisto, andaluces, aragoneses, catalanes, navarros, gallegos en un lado, y en otro lado estaban los peruanos de toda la vida. Mentira, mentira, mentira. Eran entre ellos, entre peruanos, entre, diríamos, peruanos, argentinos, colombianos, era una mezcolanza, que era esto, sí, una mezcolanza tremenda que se daba, ¿no? O sea, yo creo que hay un cambio, yo creo que sí que hay un cambio. Precisamente este mapa que vemos aquí de la zona de dominio hispano-portugués, una cosa y un tema que no ha sido estudiado ni tratado, que es la vulneración de Portugal del Tratado de Tordesillas. Porque según el Tratado de Tordesillas, la mitad de hacer una raya del norte al sur de Brasil, esa parte verde de la izquierda, oriental, occidental, tenía que haber sido española. Lo que pasa es que los portugueses se expandieron por ahí, como es zona amazónica, luego una expedición de Orellana, que estuvo explorando aquello a través del naval por el río Amazonas, que no encontraron nada, y como era zona selvática, entiendo que la monarquía hispánica no tenía ningún interés en esa zona, porque no había recursos y dejaron que los portugueses ocupasen. Por eso Brasil es tan grande. Bueno, de hecho, sí, correcto. De hecho, Brasil sería la mitad de tamaño. De hecho, sería esto. Exacto. Nada, Sí. no todo eso. Claro, todos aquí que vemos bosques, selvas, recursos minerales, recursos naturales. En esta época, si la selva, bastante con el dorado, famoso el dorado, por aquí. Es muy bonito, eran los tipos, no tienen un GPS, a ver, Wilhelm, a ver, la aplicación saca el móvil, venga, vamos por aquí, no sabían dónde empezaba, dónde acababa todo aquello era inmenso, no sabían con qué se iban a encontrar, con qué se iban, no sabían ni el qué, no sabían nada, animales distintos, bichos, clima, bueno, los propios indios, claro, sabéis que todo aquí era un mundo. Efectivamente, pero los portugueses llegaron aquí de pura chiripa. Ellos daban, aquí no tengo un mapa, África está aquí, ¿vale? Ellos habitualmente, cuando venían de Portugal, ¿qué hacían? De cabotaje. Nadie piensa que, venga, voy por aquí. No, tengo de cabotaje. Uno no pierde la costa, porque si pierdo la costa me muero, porque no tengo recursos. Voy con el viento, voy con la lancha motor, voy con el viento. El viento va como va. Y como te pillas para adentro, te mueres. Te quedas en edición, no comes, no bebes, te mueres, y luego no sabes lo que hay por aquí, que es pánico, tienes. Bueno, iban por aquí. Aquí, Cabo Verde y tal, son descubridos. Y llegaron, porque era el Cabo de la Buena Esperanza, para ir hacia la India, ¿vale? Hacia India, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí están los matos sargazos. Hay un mar ahí donde te quedas una especie de calma chicha. Aquí no avanzas, ni para adelante ni para atrás. Hubo unos que se adelantaron. ¿Qué tal si vamos a intentar dar una vuelta a este mar? Vamos a ver. Ahí va, ¡pum! Se encontraron aquí. Encontraron el palo del Brasil, pues se llama Brasil, el palo del Brasil, el palo aromático.
para las especies. Vale, pero también España y las Filipinas, por ejemplo, las Filipinas, por ejemplo, entraban dentro de la monarquía portuguesa y se lo quedó la monarquía hispánica. De hecho, cuando en las Filipinas, más que se descubrieron, se localizaron, la famosa vuelta al mundo, ¿no? Todo el mundo dice, no, Magallanes, el Cano Magallanes. A ver, nadie iba a dar la vuelta al mundo. ¿Que sabían que la Tierra era redonda? Desde los tiempos de los griegos. La Tierra plana, o sea, muy documentados, la gente sabía que era redonda, ¿vale? Pero no sabían cuánto de redonda era, o sea, cuánto de diámetro. ¿Y qué fueron ahí? Fueron a las Islas de las Especias. De hecho, toda la aventura americana comienza con localizar y ubicar las Islas de las Especias, porque las especias, más allá de los frasquitos que todos tenemos en la cocina, que tenemos un poquito de sal, ¿no? Un poquito de ajo, un poco de canela, un poco de tal, que es muy bonito, un poco de laurel. En aquella época era no solo para conservar los alimentos, que era importante, no había neveras. Los más veteranos aquí recordarán las famosas fresqueras que había en casa. La nevera fresquera, guarda la carne en la fresquera, en un armario de madera con unas rejillas para que a lo mejor si era sangre roja que escurrieran. Pero vamos, poca cosa más, ¿no? Lo dejabas fuera, en la ventana, en invierno no lo metías. Las especies eran para conservar. El famoso jamón y otras muchas especies era fundamental. Van para allá. En tiempos de Carlos, del emperador Carlos, y cuando van para allá, llegan y se dan cuenta de que digo que esto es portugués, o sea, hacen sus cálculos de que esto no es. De hecho, Carlos, por el Tratado de Zaragoza, devolvió las especies a Portugal. Pero España, creo que Magallanes, que saben ustedes que era un portugués nacionalizado castellano, o sea, digamos, nacionalizado español, ¿vale? Una familia, un tipo poco especial, que acabó de manera con una bravata, acabó muerto, tal, y el Cano, un vasco que estaba allí en la expedición, pues tomó el mando, vale, muy bien. Lo que hicieron fue, ya que estamos aquí, oye, hay que dar la vuelta, ¿y qué hacemos? Volvemos por aquí, que esto de Pacífico es muy bonito, pero que te pegas aquí un montón de tiempo, que no te mueves. Es gigantesco, hasta hoy día, es gigantesco. Unas calderas todas. Pues vamos a volver. Y, ojo, esto estoy metiendo en Portugal. Esta zona es portuguesa, cuidado. Con los portugueses. No son enemigos, pero tampoco son amigos. Y volvemos por aquí, porque por aquí no tenemos ni idea cómo volver, porque no sabemos cómo volver. Luego, Urdaneta, aquel fraile vasco que había sido soldado en los tercios, sí que encontró el llegar a Acapulco, pero no lo sabía. Vamos por aquí, corre que no nos mire, y aquí, bueno, o sea, al final llegaron aquí. La vuelta al mundo fue así. ¿Vale? Y Brasil, efectivamente, lo que las preguntas del principio, cayó por pura chiripa, pero en esta época es que era un poco todo así. Bueno, el propio rey de Francia, un corsario, cuando se conquistó Tenochtitlan, Cortés llevó material, todo ese oro, y llevó para un tesoro espectacular. Iba a llevar a España, que resultó que un corsario francés que iba por ahí, los corsarios estaban aquí, estaban aquí, claro, era tonto, me cerquita, a ver a quién le llega, claro, a ver si encontramos por aquí, ni idea, o sea, imposible, ni hoy día, ni aquella época esperaba. Y el propio rey de Francisco, aquel que fue tratado en Pavía, un poco más sin la material y un soldado español, ¿vale? Y estuvo preso. Bueno, pues este Francisco dijo, bueno, es que acaso, ¿quién ha dicho que Adán fuera español? ¿No? Vino a decir más o menos, no eran exactamente estas palabras, ¿no? ¿Quién dijo que creo que era esto, o por el estilo? O sea, no entenderé. ¿Quién te ha dicho tú que América tenga que ser español? No, pues lo dice el Papa. El Papa es la ONU de la época. Punto. ¿El Papa es español? Bueno, sí, jugamos bien nuestras cartas, ya está. Pero bueno, insisto, a pesar de eso, los terrenos, los cortes, pero sí que los brasileños, los portugueses siempre tuvieron la intención de meterse la corona del Sacramento y la banda oriental. A esto sí, hubo problemas en el siglo XVIII con España. Esos territorios los dejaron, pues bueno, piratas, ingleses, alemanes. Serás un poco... ¿Alguna pregunta? Sí. Dos. La primera, si crees que ese naufragio pudo ser evitado.
Y segunda, ¿qué opinas de lo que Pérez Reverte dice de que España se equivocó en Trento? Uno, el naufragio, yo creo que tarde o temprano iba a llegar, porque lo que opinaba el conde de Aranda. Tarde o temprano esto se iba a independizar como fruta madura, pero no de la manera en la que pasó. O sea, de manera sanguinaria, cruel, y luego con ese recelo hacia España. Es lo que a mí personalmente me duele, yo creo que se podría haber evitado si hubieran hecho caso a las medidas de Aranda. Pero esto es hacer un poco ucronía. Pero tarde o temprano se iba a independizarse, porque las sociedades ya, a ver, tienen ya su, ¿no? Si no se hubiera dado lo de Francia, pues bueno, hubiera habido una especie de autonomía, pero tarde o temprano se hubiera dado. Que en esa autonomía hubiera habido sí o no conflictos bélicos, bueno, pues puede ser, no digo que no, pero del modo que sí llegó, la guerra a muerte famosa de Bolívar, la guerra a muerte, fue ir a por los españoles sí o sí, esto fue así, también provocado por Boves, aquel llanero asturiano que hemos comentado que está con los indios, cuidado, con los negros, cuidado, bien. Yo creo que no. Y luego Reverte es un buen escritor, a mí me gusta mucho cómo escribe, pero es un señor que yo creo que lo que hace muchas veces es implementar su ideología, su ideario, su cosmovisión de la vida en personajes de época. O sea, no tiene que ser. Es decir, que nos dedicamos a Trento, yo creo que no. En absoluto, para nada, todo lo contrario. Esta es la típica visión un poco progresista medio, ¿no? del español medio. Por ejemplo, Pérez Reverte en su libro El Capitán a la Triste, esta trilogía que él escribió, Pérez Reverte pone uno de los personajes, por cierto, esta trilogía está basada en una obra de un capitán real de los tercios, que no fue capitán, un soldado de los tercios, no recuerdo ahora el nombre, autobiográfica espectacular, y él absorbe de ahí. Muy bien, Capitán Contreras, espectacular, lo recomiendo. Bueno, pues hay un momento en el cual a la Triste y otro, o sea, cuando va a acabar con el Malatesta, con un italiano, dice, bueno, tú sabes, ¿no?, que no hay nada después de esta vida, ¿no? ¿Cómo puedes poner tu mentalidad agnóstica o atea en un hombre del siglo XVI? ¿Quién eres tú? Creían perfectamente que después de esta muerte había vida. Hay cosas que, ¿no? Esto es una observación. A partir de que has dicho algo así como el recelo de los americanos. Yo tengo familia en Venezuela, he estado mucho en Venezuela, y me resultó siempre curioso una cosa, y es que hay un discurso que no se corresponde al afecto que normalmente encuentras en la afinidad. Totalmente de acuerdo. O sea, tienes que, por una parte, por lo que se recibe, por lo que se ha estudiado, y lo que se ha dicho, lo que se divulga, no digamos ahora después de Japón Maduro, que sin embargo te acogen y además hasta les gusta que su abuelo, su no sé quién, era español. Yo estuve en Perú 2 años, y bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso, un cariño a amigos muy buenos. No sé si eso en general, pero en general, efectivamente, hay un afecto tremendo, pero luego el tema oficial es como pin, espinita, es como si les tocaras una fibra sensible. ¿Ya la última pregunta, Nacho? ¿Quién es un rey? ¿Cuántos años tardaron en conquistar todo? Y la segunda, ¿cuántos años tardaron en perderlo? Buena pregunta. En la primera parte, España tardó, pues mira, entre 60 años, entre 30 años, 19, unos 30 años, si no recuerdo mal, más o menos 30, 40 años. Bueno, todo lo principal, porque luego, ojo, esto costó muchísimo más tiempo, esta zona también, ¿vale? Pero lo principal, entre la década de los 30 y los 60, 70 del 16, y perderlo en 20 años. ¿Vale? Vale. Bueno, muchísimas gracias por todo, un placer, y cuando quieran, vale, pueden contar conmigo. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Gracias.